aquellos hermanos que acostumbran a vernos vía internet, alabado sea Dios. En esta noche pues es noche de estudio bíblico, alabado sea Dios. Y en esta noche pues traemos un estudio que yo diría que está adaptado al tiempo que estamos viviendo, a la época que estamos viviendo como iglesia. Mientras meditaba en mi casa, vino un pasaje a mi corazón que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 4. Y pude percibir que el Señor desea que la iglesia comience a prepararse, si no está preparada para la venida del Señor. Hoy se habla de todo, hermano. Pero lo menos que se hable en este tiempo y el tema que menos se predica y se enseña en este tiempo es el mensaje de la venida del Señor. Amén. Se habla de que Dios es amor, y ciertamente Dios es amor. Se habla de la fe, se predica de la unción del Espíritu Santo. Amén. Se predica de que Dios desea que la iglesia prospere, y eso es una verdad. Bueno, se predica de todo, hermano, y se enseña de todo, pero es inaceptable cuando uno se detiene a meditar y a observar lo que está viviendo la iglesia del siglo XXI. Amén. Que hay un mensaje que se ha olvidado, se ha engavetado, para traerlo al tiempo de hoy. Ese mensaje ha sido archivado, está en un archivo donde la clave se la ha olvidado a mucha gente. Aleluya. Y es el mensaje de la venida del Señor. Aunque yo no voy a hablar de la venida del Señor directamente, pero sí voy a hablar de algo que yo creo que es importante que la iglesia comprenda. Porque he notado que hay mucha confusión en el pueblo de Dios en cuanto a esto. He notado que hay personas que se encuentran en cierta manera como confundidos, extraviados, y piensan y creen, y se les ha hecho creer que el personaje que la Biblia le llama el anticristo está activo en este tiempo. Y eso no es verdad. Porque de la única manera que el anticristo se manifieste en este mundo es que ya la iglesia se ha quitado de aquí. Amén. Amén. Y que el Espíritu Santo no esté activo. Y de eso es que vamos a hablar en esta noche. El tema por el cual vamos a hablar es la época del anticristo. Santo Dios. Y cuando se habla de la época del anticristo, se está hablando de un tiempo, de un momento. Y si usted es de los que estudia la Biblia y de los que se mantiene a la expectativa de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, usted se va a dar cuenta que la época del anticristo todavía no ha llegado. Sí, hay ciertas señales, ciertos ¿cómo se llama la palabra? Eventos que están ocurriendo en el ambiente que indican que todo lo que está ocurriendo en este mundo en cuanto a señales, tecnologías,
y ciertas cosas que se están preparando van a llevar a este mundo en un momento dado a experimentar esa época. Todo lo que está ocurriendo, todo lo que se está preparando, toda tecnología que se está manifestando en este mundo, todos esos inventos tecnológicos como el internet, como la cibernética, todo eso se está preparando para que ese personaje lo utilice para gobernar este mundo, para controlar este mundo. Pero todavía él no se ha manifestado, todavía no ha llegado ese tiempo. Y lo digo así porque he visto mucha gente confundida, turbada, pensando que muchas cosas que están ocurriendo en este mundo es porque el anticristo ya está activo en este mundo, y no es así. Vamos a abrir la Biblia en Segunda de Tesalonicenses. Y en Segunda de Tesalonicenses vamos a leer el verso 3 al 4 y luego pasamos a Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 18. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Y luego pasamos a Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 18. La palabra del Señor dice así en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, número 1, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 18. Y quiero que se memoricen ese texto bíblico. Apocalipsis capítulo 13, versos 16 al 18, porque es bien importante y es una clave que indica que todavía ese personaje no está en este mundo. Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 18 dice de la siguiente manera. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre, escuche bien, o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 666. La época del anticristo. Cuando se habla de época, se refiere a un momento o a un tiempo que pudo haber pasado, que pudo ser en el pasado o en el presente o en el futuro. Aquí se está hablando de una época que todavía no ha acontecido, porque se está hablando de un tiempo un evento que va a ocurrir en el futuro, no ahora, ni pasó en el pasado, sino todavía esto no ha acontecido. Sí, vemos, como dije al principio, eventos, señales, ciertos acontecimientos, por ejemplo, científicos, que están indicando de que todo lo que se está inventando y todo lo que se está preparando va a llevar a este mundo, a ese momento. Fíjese, hermano,
Lo primero que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, capítulo 3 y 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera. O sea, miren mi hermano, en el tiempo del apóstol Pablo, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, había un grupo de predicadores y maestros que estaban siendo dominados por un espíritu de engaño, por un espíritu de error. Y estaban llevando a mucha gente en la iglesia bajo engaño a creer que el personaje que la Biblia llama el anticristo estaba manifestándose en aquel tiempo. Que bien. Por eso él dice: nadie os engañe en ninguna manera. Y ese mismo pasaje en el día de hoy también nos enseña a cada uno de nosotros que usted y yo debemos estar apercibidos, preparados. Yo le decía a Inés cuando veníamos de camino que el problema de la iglesia de hoy, no toda, es que está más enfocada en ciertas cosas. Por ejemplo, muchos pastores están más enfocados en llenar una iglesia numéricamente que en llenar una iglesia del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Hay muchas iglesias, hablando de la iglesia general, que tienen muchos miembros. Hay megas iglesias que tienen miles de miembros. Pero mi hermano, si usted nota, si usted se pone a observar, se va a dar cuenta que la mayoría de esas iglesias no se habla de la palabra de Dios. No se enseña la palabra de Dios. No se predica la palabra de Dios. Y estamos viviendo una época donde hay mucha gente dentro del pueblo de Dios confundida, turbada, que realmente no sabe dónde están. Y esa causa de que no se le está dando la prioridad a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que te va a llevar a ti a entender primeramente quién tú eres como cristiano. Y luego te va a llevar a entender, a conocer a Dios. Amén. El propósito y la voluntad de Dios está aquí. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo usted sabe, cómo usted va a entender y cómo usted va a estar apercibido si usted no conoce lo que está ocurriendo, lo que está viviendo como creyente? O si se le está enseñando algo que realmente no está conforme a lo que enseña la Biblia. Fíjese, hermano. Él dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, número uno, la apostasía. La señal más importante y más contundente que el apóstol Pablo está acentuando aquí es que ese personaje llamado el anticristo no puede manifestarse sin antes que se manifieste algo que la Biblia lo llama la apostasía. O sea, la apostasía es bíblicamente, por ejemplo, sencillamente apostasía es dejar de creer lo que se creía, dejar de enseñar lo que se enseñaba. Eso es apostasía, sencillamente. Ahora, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Fíjense cómo el apóstol Pablo le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, que no puede adelantarse a lo que ya la Biblia estableció. Amén. Así es. Que bien.
Y lo siguiente que dice, que ese hombre se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Que bien, estamos hablando de un hombre que se va a levantar y se va a oponer contra todo lo que se llama Dios, contra todo lo que tiene que ver con Dios. Todavía eso no está pasando en este mundo. Hay vestigios, pero eso no está pasando. No hay un hombre, no se ha manifestado un hombre con esas características. Que bien. Lo siguiente, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Escuche bien, cuando el apóstol Pablo dice que él se va a sentar en el templo de Dios como Dios, o sea, y haciéndose pasar por Dios, está hablando del tercer templo que todavía en Israel no está construido. Porque solamente en Israel han habido 2 templos. Todavía falta el tercero, pero eso todavía no ha ocurrido. Porque es en ese templo donde este personaje se va a sentar y se va a hacer pasar por Dios. O sea, que eso nos enseña a nosotros que si alguien dice que el anticristo está gobernando este mundo, está engañando, está mintiendo. Porque para que el anticristo gobierne y se siente en el templo de Dios, primero que nada, ese templo tiene que estar ya en Israel construido. Y todavía ese templo no está ahí. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, según la Biblia, enseña contundentemente que ese personaje viene. Nada lo va a impedir. Nada ni nadie va a impedir que ese personaje se manifieste en el momento en que tiene que manifestarse. Si vamos a 1 de Juan, capítulo 2, verso 18, mira lo que dice Juan. En la primera carta de Juan, el capítulo 2, verso 18. Fíjese, hermano, que en aquel tiempo, estamos hablando de alrededor de casi 2000 años, un poco más, un poco menos. Ya por el Espíritu, los apóstoles, le había sido revelado que iba a manifestarse un hombre sobre la faz de la tierra y que se iba a llamar el anticristo. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 2 verso 18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Qué bien, mi hermano. Esto que está escrito aquí se escribió hace alrededor de 2000 años. Y Juan el apóstol, en aquel tiempo, por el Espíritu se le había sido revelado que había un personaje llamado el anticristo. Qué bien. Y que él dice que viene. O sea, que va a venir. No dice que está allá, dice que viene. O sea, que la misma Biblia da detalles y enseña con mucha claridad que todavía ese personaje no se ha manifestado. Ahora, ese personaje se va a levantar contra Cristo y contra los santos poco antes, escuche bien, de que Cristo establezca su reino en la tierra. Cuando el reino de Dios, que usted sepa, se ha establecido en la tierra. ¿Cuándo? Todavía eso no ha ocurrido. Sí, ahora, si usted va a la doctrina de los testigos contra Jehová, se da cuenta que para ellos ese reino está establecido. Pero miren, mi hermano, el reino que Cristo va a establecer aquí abajo, antes de establecer ese reino, Él va a venir, no como cordero, no a recibir azote,
no a ser crucificado, sino a acabar con el pecado y con la maldad en este mundo, para poder establecer ese reino. Y lo primero que va a hacer es que va a agarrar el anticristo por la cabeza y lo va a tirar vivo al lago de fuego y azufre. Eso va a ocurrir en la segunda venida del Señor visible. O sea que son pasajes que nos enseñan y contradicen las enseñanzas que muchos por ahí quieren introducir dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para confundir. Y Dios no es Dios de confusión, hermano. La Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Escuchen bien. Ahora, Pablo se refiere al anticristo, escuchen bien, número 1, como el hombre de pecado. ¿Por qué el hombre de pecado, hermano? Porque ese ser va a ser un hombre como usted y como yo, un ser humano, pero va a tener algo en peculiar, y es que Satanás va a estar dentro de él, gobernando este mundo. Literalmente. O sea que Satanás imita a Dios. Siempre ha imitado a Dios. Dios tiene su hijo Jesucristo, y Satanás va a tener un hijo que se llama el anticristo. Por eso el apóstol le dice, le llama número 1 el hombre de pecado, y número 2 el hijo de perdición. Porque no va a tener arrepentimiento. Ese hombre está destinado a la perdición eterna. Porque el anticristo es un hombre normal, como usted, como yo, va a ser un hombre. No va a ser algo sobrenatural o algo de otro planeta. Es un hombre como usted y como yo. De carne y hueso. La única diferencia que Satanás va a estar dentro de él, dominando y gobernando este mundo. Usted y yo, ¿quién habita en usted y en mí? El Espíritu Santo. Pues Satanás lo que hace es imitar a Dios. Pero en vez del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a gobernar a ese hombre, va a ser el espíritu de Satanás. Y bien, mire lo que dice el verso 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, escuche bien. También se le describe en la Biblia como una bestia. Mire, mi hermano, una bestia y un animal, aunque son animales, son dos cosas muy diferentes. Una bestia es mucho más que un animal. Yo escuché un juez en estos días, cuando estaba juzgando a un criminal, que había matado a mucha gente, hasta niños. Y uno de las personas que estaba en la corte dijo, es un animal. Y el juez dijo, eso no es un animal. No se puede comprar con un animal, eso es una bestia. Cuando se le llama bestia a algo, a alguien, es porque es algo que mire, que es más, mire, hermano, gente que no tiene misericordia, que no tiene bondad, que no tiene compasión. Sí. O sea que la Biblia le llama la bestia. Que bien, que el hombrecito le pone. ¿Ah? Que escuche bien, le llama la bestia que sube del mar. Eso está en Apocalipsis capítulo 13, versos 1 y 10. Una bestia escarlata, o sea, un monstruo, un animal, algo fuera de lo normal. Ahora, mira lo que dice Apocalipsis 17, 3. Vamos a Apocalipsis 17, hermano, un momentito. Bueno, Apocalipsis 17, 3 y luego versos 8 y 16. Mira lo que dice con relación a eso.
Miren lo que dice Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto. Ese es Juan hablando. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Qué bien. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Pero mire lo que dice el verso 16, 8 y el verso 16. El verso 8 y luego el 16. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. O sea, e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y luego el verso 16 dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Escuchen bien. Una de las cosas que enseña la Biblia sobre este personaje es que va a ser un hombre tan sagaz que él va a dominar el mundo. Escuchen bien. Pero primero, antes de manifestarse como él, va a venir como un hombre de paz. Un hombre que va a... mire, mi hermano, si ahora usted ve que este mundo está convulsionado, con tantos problemas, tantas guerras, la economía por el suelo, países que ya están, mire mi hermano, que lo que dan es lástima. Pero ¿sabe qué? Ese hombre va a llegar en un momento dado y todos esos problemas económicos, sociales, políticos, él los va a poner en orden y va a traer 3 años y medio de paz a este mundo. Ese va a ser el primer juicio que va a llegar a la tierra. Irónicamente, un tiempo de paz. Pero en ese tiempo de paz él está preparando la escena para manifestarse como él es. Ahora, ¿cuáles son las señales de la venida del anticristo? Escuchen bien, a diferencia del arrebatamiento, la venida del anticristo no será sin advertencia. Escuchen bien, varias señales indican su venida y aparición. Fíjense, por lo menos 3 acontecimientos deben ocurrir antes de que aparezca sobre la tierra. O sea, van a ocurrir 3 acontecimientos que van a indicar que ya es el momento de que este hombre se va a manifestar. Escuchen bien. El número 1 es el misterio de la iniquidad. O sea, el misterio de la iniquidad que ya está obrando en el mundo se ha de intensificar. Escuchen bien. Vamos a Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Mira lo que dice. Ese es el primer evento que es como señal de que ya ese hombre está a punto de aparecer. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Si usted lee con cuidado, usted se va a dar cuenta que el apóstol está diciendo que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora, pero él luego dice, pero solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Y usted se preguntará, ¿quién es el que lo detiene y cuándo se va a quitar del medio para que ese hombre se manifieste?
Fíjese, hermano. El misterio de la iniquidad, escuche bien, es una actividad oculta de poderes malignos. O sea, una actividad demoníaca. Como nunca antes se va a manifestar en este mundo. Escuche bien. En el transcurso de la historia humana, que prepara el camino para la rebelión del hombre de pecado. O sea, mire, hermano, si en este tiempo se están manifestando cosas terribles, imagínese cuando ese misterio, o sea, esa manifestación demoníaca comience a manifestarse a toda capacidad en este mundo. La Biblia dice que hay demonios que están encarcelados por cientos de millones de años, pero están reservados para este tiempo. O sea que van a ser soltados. Imagínate cuando esos demonios salgan de ahí, cómo van a salir. A matar, a robar y a destruir. Hacer lo que... Mira, mi hermano, Dios, en el tiempo del anticristo, Dios va a permitir que Satanás haga lo que quiera. Ahora él no puede hacer lo que él quiere. Él tiene sus límites, pero en aquel tiempo Dios le va a decir, vete por ahí y haz lo que a ti te dé la gana, hablando como hablamos los boricuas. ¿Ah? Yo no quiero que gane. Y usted cree, y usted piensa, y usted cree, escuche bien, que es posible que ese ser, como muchos están enseñando y quieren hacer creer que él está aquí en la tierra ya y que está dominando el mundo. No, hermano, no. Porque la Biblia es clara, hermano. La Biblia está hablando clara. O sea, la iniquidad es una actividad oculta de poderes malignos en el transcurso de la historia humana que prepara el camino para la rebelión del hombre de pecado. Ahora, número uno, es un proceso engañoso que atrapa a los incrédulos y dispone a muchos creyentes a que se aparten de la verdadera fe y crean en la mentira encarnada en la iglesia apóstata. Fíjense, hermanos, que muchas de las cosas que se están viendo en este tiempo dentro de la iglesia, la apostasía rampante que se está manifestando en muchos lugares, es una señal de que estamos viviendo el momento crucial como iglesia, donde ya pronto Cristo se va a manifestar, donde Cristo va a llevar su iglesia al cielo. ¡Qué bien! Ahora, ese misterio de iniquidad que son lo primero y el propósito principal es levantarse contra la fe bíblica. Escuche bien, genuina y la ley divina. O sea, el propósito principal de ese tipo, de ese manifestación demoníaca es confundir, tergiversar la enseñanza bíblica, que la gente crea otras cosas, que la gente piense otras cosas. Por eso es que usted ve que en muchos lugares se enseñan cosas que cuando usted va a la Biblia, usted se da cuenta, si usted conoce Biblia, si usted lee Biblia, se da cuenta que eso que se está enseñando, la Biblia no lo respalda. O está fuera de tiempo, o está fuera de lugar, o está fuera de contexto. Cuando se habla de que algo está fuera de contexto, bíblicamente se está diciendo que lo que se está enseñando o lo que se está insinuando lo están sacando fuera de contexto. O sea, lo están poniendo en una época donde realmente no debe estar. Por ejemplo, lo del anticristo. Se ha tratado de hacer creer que ese hombre ya está en la tierra, de que lo que está ocurriendo es porque ya él está en la tierra, y eso no es verdad. De que las inyecciones son la marca, de que la marca y la bella.
Exacto. Es blasfemia. Escuche bien, no solamente eso, hay muchas cosas, hermano. Es blasfemia. Wow. Hay muchas cosas que realmente, cuando usted va a la Biblia, se va a dar cuenta que eso está fuera de contexto. Ahora, lo próximo que él va a hacer es procurar librarse de toda la restricción moral y se complace en el pecado. Mire, mi hermano, si este mundo está corrompido ahora, moralmente, incluyendo la iglesia, imagínense cuando ese ser se manifieste en este mundo. Mire lo que dice el verso 10 y 12 ahí del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Mire lo que dice: lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a permitir. Por eso es que usted ve que gente que habla lengua, brinca y salta y conoce mucha Biblia, cae en esto. Usted se pregunta: ¿y por qué cae en esto? Mire lo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 10 al 12. Mire lo que dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Hay gente que se va a perder, hermano, dentro de la iglesia, porque esto es de la iglesia, para la iglesia. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Que bien, para que crean en la mentira. Está fuerte, hermano. Gente que predicaban la palabra tal como está, ahora no. Ahora dicen: no, yo estaba equivocado. Ahora enseñan otras cosas. Pero mira lo que Dios va a hacer con esta gente. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Y el 12 dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bien, mi hermano, eso está fuerte. Y usted lee eso y piensa que está hablando de gente allá afuera. No, eso es de aquí, dentro de la iglesia, hermano. Por eso es peligroso caer en el engaño que muchos están cayendo, hermano. No, ya no hace falta predicar la palabra. Mira, mi hermano, ya en muchas iglesias ni la Biblia se usa. Hay muchos predicadores por ahí. Usted los ve y son famosos, pero ellos predican de todo menos de la palabra de Dios. Un evangelio light, un evangelio según San John, un evangelio conformista, acomodado. Se habla de todo, como dije al principio, pero mire, mi hermano, ¿cuánto hace que usted no escuche un mensaje de la venida del Señor? Sea sincero, usted mismo, sincérese con usted mismo. ¿Cuánto hace? En el internet. Observe lo que usted ve, hermano. Yo he observado. Se habla de todo, se predica de todo. Pero eso, mire, mi hermano, rara es la vez que usted escucha que alguien menciona algo del arrebatamiento de la iglesia. Eso se ha convertido en un cuco, como dicen muchos. Ya eso es old fashion. Sí. O sea, en español ya eso está pasado de moda. Ya no hay que hablar de eso.
Ahora lo que hay es que hablar de riquezas, de fortuna, de fama y de que Dios quiere que seamos famosos. Tú eres un campeón. Campeón es Cristo, hermano. Ese sí es un campeón. Campeón de campeones. Cristo no murió en la cruz del Calvario ni derramó su sangre para que yo fuese campeón. Para que yo tenga una mente maravillosa. Miren, mi hermano, la gente se inventa cuatro loqueras para entretener a la gente y hacer que la gente se sienta bien. Cristo no murió en la cruz del Calvario para hacerme rico, como muchos predican por ahí. Si Él quiere hacerme rico, me hace rico. Pero el propósito de la muerte, de lo que Él pasó en la cruz del Calvario, no era para que yo fuera millonario, como dicen muchos por ahí, era para que yo me salvara. Amén. Sí, Señor. Y para que usted se salvara. Amén. Y se librara de las garras del diablo, de la maldición de este mundo. Amén. Santo Dios. Eso es lo que se enseña hoy. Mira, hermano, en estos días yo me quedé así atónito, viendo una predicadora, escuche bien, que habla lengua, brinca y salta y profetiza, sale mucho en el internet, por eso es que hay que tener cuidado. Ella es boricua, allá en Puerto Rico pasó esto, los otros días. Se fue a una actividad, no voy a decirte qué era, pero ustedes ya más o menos se imaginan, a congraciarse con esa gente y a decirle que ellos también son hijos de Dios. Homosexuales. Miren, mi hermano, la Biblia es clara. Dios ama a esa gente y quiere que se salven también. Pero ¿cómo se van a salvar si no se arrepienten? ¿Cómo van a cambiar si no vienen a Cristo y quieren seguir viviendo su vida desenfrenada? La Biblia es clara. La Biblia dice que para yo ser hijo de Dios, primero tengo que arrepentirme y venir a Cristo. Amén. Así es. Yo lo vi eso. Miren, mi hermano, eso es lo que se está viendo en este tiempo. Ese es el evangelio que se está predicando en este tiempo. Sí, el Señor ama a esa gente, el Señor los quiere salvar, el Señor los quiere libertar, pero mi hermano, hay que predicarle la verdad. Porque Cristo no andaba con rodeos. Cristo te decía la verdad. Amén. Le dijo a la mujer pecadora: yo no te condeno, pero vete y no peques más. Le habló claro. O sea, en otras palabras, yo no te voy a condenar. Quien te va a condenar es tu pecado. Ese es el tiempo que estamos viviendo, hermano. Esa es la apostasía que se está manifestando. Escuche bien. Acuérdense que estamos hablando de la época del anticristo, pero antes de que ese hombre se manifieste, la iglesia va a pasar por un proceso donde se van a manifestar cosas como nunca antes, y la iglesia va a ser probada, porque Dios está permitiendo todas estas cosas, porque está probando la fe de la iglesia. Si verdaderamente estamos parados en la brecha, o nos estamos dejando llevar por los cuentos de viejas, por lo que enseñan por ahí. Porque cuando Él venga, Él no viene a buscar cualquier iglesia, hermano. Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que esté sometida a Él, a su palabra. Él no viene a buscar cualquier iglesia, hermano. No. Escuche bien. Ahora, seguimos. Ahora,
Dice, este personaje dice que en algún momento de la historia, escuchen bien, la iglesia va a estar llena de rebeldía contra Dios. Escuchen bien. Y su palabra alcanzará proporciones increíbles. Ahora, en el día del Señor caerá la ira de Dios sobre los que rechazan su verdad. Qué bien. Por lo tanto, el triunfo definitivo del reino de Dios y su justicia en el mundo no depende del progresivo aumento del éxito de la iglesia profesante, sino de la final intervención de Dios cuando entre en este mundo con juicio justo. Ahora, el tercer acontecimiento es un acontecimiento decisivo que debe ocurrir antes de que pueda revelarse el hombre de pecado y pueda comenzar el día del Señor. Cuando la Biblia habla del día del Señor, está hablando de la gran tribulación. Porque la Biblia se le llama la gran tribulación de diferentes maneras. Por ejemplo, el día del Señor. El día del Señor no es el domingo de que está hablando ahí. Es el día en que la ira de Dios se va a manifestar sobre este mundo. ¿Qué bien? Miren lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 2 y 3 en cuanto a eso. Que lo leí. El 2 y el 3. Miren lo que dice. Capítulo 2, versos 2 y 3. Dice, el apóstol Pablo dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Miren, mi hermano, si en aquel tiempo había engaño, imagínense hoy. Ahora, ¿qué quiere decir quitar del medio? ¿Y a quién se va a quitar del medio? Escuche bien. Cuando la Biblia habla de quitar del medio, escuche bien, ese alguien, porque se está hablando de una persona, no de algo, es de alguien. Se está hablando de una persona, de un personaje, y ese alguien es el Espíritu Santo. O sea, cuando la Biblia dice que no se puede manifestar hasta que lo que lo detiene se ha quitado del medio, se está hablando del Espíritu Santo. Ahora, ¿y dónde está el Espíritu Santo en la tierra? En la iglesia. Nuestra vida. O sea, que cuando la Biblia dice que se ha quitado del medio, quien lo detiene, está hablando de que para que se manifieste ese ser, tiene que el Espíritu Santo dejar de funcionar, de operar en la tierra. Y mira, mi hermano, ¿dónde es que opera el Espíritu Santo en la tierra? En la iglesia. En usted y yo somos la iglesia. O sea, lo que está diciendo es que el anticristo no puede estar en este mundo hasta que la tierra, hasta que la iglesia no sea quitada de aquí. Y hasta donde yo tengo entendido, usted y yo estamos aquí todavía. Yo no lo voy a ver aquí, yo no quiero. Ese es el punto importante, hermano. Porque muchos están tratando de hacer creer que el anticristo está en este mundo. Pero, hermano, sí, entonces nosotros nos quedamos. Cristo vino y nos quedamos nosotros. En todas las épocas, antes de Dios manifestar su juicio en este mundo, Dios ha quitado su pueblo, ha guardado su pueblo. Amén. En Sodoma y Gomorra tuvo que mandar unos ángeles para que sacaran a Lot y a su familia por el pelo.
Porque si se quedaban allí, el fuego no podía caer del cielo. En Egipto, cuando cayeron los juicios en Egipto, Dios le dijo a Israel: no salgan para afuera, quédense en sus casas. Y nosotros no somos la excepción, hermano. Usted y yo, cuando llegue ese momento de que ese hombre se vaya a manifestar, la Biblia dice que va a sonar una trompeta y su pueblo va a ser llevado al cielo. Que inmediatamente la ira de Dios se va a manifestar en este mundo. Y ese personaje llamado el anticristo se va a manifestar. Porque el primer juicio, escuchen bien, que va a llegar a la tierra es un juicio de paz. Engaño. Porque ese hombre viene bajo engaño a traer una paz entre comillas. Porque esa paz va a servir para él preparar todo lo que él va a hacer en este mundo. Ahora, escuchen bien. En Apocalipsis capítulo 13, que lo leímos ahorita, estamos hoy dando como un resumen de lo que se va a hablar en estos días en cuanto a esto, hermano. Para que puedan entender. En Apocalipsis capítulo 13, verso 16, 16 en adelante, dice algo que es bien importante. Yo les sugiero que lo apunten y lo estudien bien. Escuchen bien. Porque eso que está hablando aquí todavía no está ocurriendo en este mundo. Y Apocalipsis 13, 16 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Que bien. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Escuchen bien, porque la Biblia es clara. ¿Sabe qué? Que la marca de la que se está hablando aquí no es simplemente un chip o una inyección. No. Porque lo primero que dice ahí de la marca es que el ser humano en ese tiempo va a ser marcado con el nombre de ese hombre. De la bestia. ¿Qué bien? Sí. Con el nombre, ninguno, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dos cosas bien importantes. Miren, mi hermano, yo tengo una marca, pero no es la del anticristo. Mírala aquí. Usted ve los celulares. Los celulares tienen un chip secreto que cuando tú lo compras, ahí está toda tu información. Tú te puedes meter en cualquier parte del mundo y por ese chip te encuentras. ¿Cómo usted cree que cogieron al chavo? Porque se cometió la estupidez de hablar por un celular. Ahí lo agarraron. Rápidamente por el satélite dijeron: mira, está en tal lugar. Eso tiene un chip. Y no es el que ellos le ponen que usted ve, tiene uno secreto. Los carros modernos, todos tienen un chip. Cuando usted compra un carro moderno, usted está, por ejemplo, en Manhattan, y ellos saben dónde usted está, en ese carro, porque eso sale toda esa información en la computadora. Las tarjetas de crédito son un chip. Lo único que usted no lo tiene adentro, ni en la frente, ni en la mano derecha, pero son un chip. Que ya se están usando. Wow, está avanzando la ciencia va avanzando. Ya no. O sea, mi hermano, que mire, yo ya lo voy a hacer más franco. La ciencia está avanzada. A mí que me pongan todo lo que quieran ahora, pero en el momento del anticristo,
Si yo estoy aquí abajo, yo me escondo, hermano. Yo sé que eso no va a pasar. Eso ni lo repita. Porque en ese tiempo es que realmente esa marca es la que te va a llevar a ti a la perdición eterna. Porque esa marca es la puerta que se abre para que tú seas marcado por Satanás por toda la eternidad. Hasta tú te das cuenta ya que se... Mira lo que dice el verso 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues ese es número de hombre. ¿Sabe que en la Biblia el 6 es número de hombre? Y el 3 es número de Dios. Por eso es que cuando usted lee y se da cuenta, dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Pastor, y con ese número... 3 por 3. ¿Ah? Que con ese número que vamos a ser marcados, porque cuando uno... Sí, o sea, cuando habla del número de hombre, 666. está hablando... Pero tú sabes que es una explicación. Tú pasas la mano y ellos van a leer el 666 y dicen, ah, no, el que tiene la mano, se le va a vender comida. Este es el diablo. Ese es 666. O sea, mi hermano, Ese es el sello que van a poner. Nosotros ya vamos a estar aquí. Yo no pienso estar aquí, no. Jesús. mire mi hermano, ese tiempo va a ser tan terrible, Yo no quiero estar aquí. va a ser tan terrible, Ay, sí. que el cristiano que se quede va a sufrir. Y el pastor, ¿Ah? Va a sufrir. ¿Sabe por qué va a sufrir? Ay, el cristiano que se Porque lo primero que él va a entender y va a saber es, yo no me puedo marcar porque si me marco me pierdo. Ay, sí. Automáticamente, el que se marca se pierde. Claro. No va a tener salvación. No. ¿Sabes que nosotros nos ¿Ah? sentamos, pastor? Nosotros nos sentamos Gente con que el hijo respeta. mío, un día de esto que vino a mi casa, Que vete a y otra yo vez sentí que lo aconsejáramos, nos un sentamos con mi hijo, nosotros le No va a explicamos tener todo salvación. eso a mi hijo, y él, ay mami, Porque está haciendo un pacto con el da el diablo. paso rápido ya. Ay, sí. O sea que lo que se está hablando aquí, hermano, es algo que no ha ocurrido todavía. Los otros días yo estaba viendo una persona ahí hablando sobre esto y decía que ya la marca de la bestia está en la tierra. Yo dije, pero si la marca de la bestia está en la tierra, ¿por qué usted y yo estamos aquí? Claro. Mira, muchacho. Entonces ahí, Somos la iglesia. ahí está echando la vida. la apostasía. Claro. O sea, están tergiversando la escritura, hermano. Y por Pero eso, ¿sabe por qué lo hacen? Porque lo están haciendo para mantener un pueblo engañado, hermano. entretenido, hermano. Porque por eso es que yo digo que hay mucha gente turbada dentro de la iglesia, porque se la pasan escuchando y creyendo cosas sin ir a la Biblia, hermano. No todo lo que se enseña en el internet, en la televisión y en la radio, hermano, es algo que no necesariamente tiene que ser bíblico. Bien, hermano, hay que tener cuidado con lo que usted escucha. Sí, es verdad. Y ese es el problema de esto, hermano. Ahora, la semana que viene, vamos a entrar de lleno en esto. Y los quiero dejar con una pregunta. ¿Qué pasará cuando venga el Señor Jesús? Quiere estar preparado. Hay que estar preparado. ¿Qué pasará? O sea, ¿qué va a pasar cuando venga el Señor Jesús? ¿De qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a manifestarse en este mundo? Ay, sí, sí. Yo no quiero estar aquí. Ay, yo tampoco bailo, Jesús. Si ahora esto está terrible, Ay, sí, ay, sí. hay tanta maldad, tanta violencia, Pastor, pero, tanta corrupción, ¿cómo será en ese tiempo? pero y esta Real. desolación que estamos viendo, porque hay una desolación. Si usted está mirando con el ojo del Espíritu, señores, hay una desolación. Mucha Se ve frialdad. en el aire, se ve, está todo como un desolado.
Qué bien. Y la próxima pregunta es, ¿cómo será el mundo en esa época? Ay, Dios mío, yo no quiero ni pensar en esto. Yo no me gusta ni ponerme a darle mente. ¿Cómo será el mundo? ¿Usted piensa y usted cree que Dios va a dejar a su pueblo aquí? Hay del que se quede, hermano. Yo no lo haría. Están diciendo que entre más la iglesia está, la iglesia mente mata unida, confundizando, ya no se está viendo eso porque estoy abriendo un pastor que ya no se está viendo eso. Antes tú invitabas a una iglesia, te invitaba a otro y se reunían y algo pues ya ni eso se está viendo. Así que los dejo con esas dos preguntas. ¿Qué pasará cuando venga el Señor Jesús? ¿Y cómo será el mundo luego de que la iglesia se vaya al cielo? La semana que viene vamos a hablar sobre esto. Que Dios me les bendiga. ¿Listo?